Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gusto llegar hasta ustedes y compartir la palabra de Dios para edificación y bendición de todos y cada uno de vosotros. En esta ocasión vamos a leer en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos lo que sigue. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí viene la comparación entre Moisés y el Hijo. Entonces, el por tanto, con que comienza el capítulo 3, enlaza lo anterior con lo que sigue. Y el llamamiento es a los hermanos santos, porque como vimos en el capítulo 2, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El hecho de haber obedecido el llamado para salir de la selva humana y entrar en el reino de Dios nos constituye santos. Santo es una persona apartada del pecado, apartada del mundo y dedicada a Dios. Ahora, estos hermanos santos somos participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dicen los estudiosos que la palabra considerad viene de la raíz sideral, que así como el astrónomo contempla el cielo para considerar el sistema planetario, el sistema sideral, así nosotros debemos considerar a Jesús. En otra versión y en otra parte de este libro dice: reducid vuestro pensamiento a Cristo. O sea que la mente muchas veces está llena de muchas cosas y el escritor sagrado nos manda a reducir el pensamiento a Cristo, es decir, a contemplar a Cristo para considerar su sacerdocio y su apostolado. Apóstol quiere decir enviado, o sea que él fue apóstol porque él fue enviado. Y como ya vimos en el capítulo 2, es nuestro sumo sacerdote. Y la consideración es que Él es fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el Salmo 110 está el juramento, dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De Melquisedec se habla en 3 partes de la Biblia. Génesis 14, donde Melquisedec aparece a Abraham cuando volvía de derrotar los reyes y rescatar a Lot y todos sus bienes.
La segunda vez aparece en el Salmo 110, donde está el juramento que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a partir del capítulo 5, 6 y 7 de este libro, está explicando quién es, quién fue y quién es Melquisedec. Entonces Jesucristo es fiel como lo fue Moisés en la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesucristo es el hacedor y el dueño de la casa. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, y si no fuere tan pronto, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La casa de Dios hoy es la iglesia. En el pasado fue el tabernáculo en el desierto y después el templo de Salomón, en el que Dios puso su nombre y en el que Dios prometió que si orasen en esa casa o hacia esa casa, Dios oiría en los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Esa casa pasó a la historia. Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, cuando el Señor le dijo, el que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo, bueno, ven, llama a tu marido y ven acá. Ahí vemos el capítulo 4 de Juan, es un modelo clásico de evangelismo. Jesús comenzó ofreciéndole el agua de la vida. Y cuando ella quiso tomar el agua de la vida, entonces el Señor le preguntó por su vida, su situación, llama a tu marido. Cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces ella cambió de pensamiento y dijo, me parece que tú eres profeta. Y con ese criterio le preguntó sobre la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. En otras palabras, le estaba preguntando, ¿quién está en lo cierto? ¿Los samaritanos o los judíos? Entonces Jesús le respondió, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es, ya había llegado, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que ese templo iba a pasar a la historia para dar lugar a otro templo que es la iglesia de Dios. Ese templo fue destruido 37 años después que Jesús dijo estas palabras y entonces, porque ya en ese tiempo ya existía la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los primeros 120. Desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia y lo que hay que hacer es recibirlo, porque ya vino y la iglesia es la casa de Dios. Cuando el pastor en el templo dice, bienvenidos a la casa de Dios, no solo se está refiriendo al edificio, principalmente se está refiriendo a la familia, al pueblo, porque la casa de Dios no es el edificio, sino el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se congrega, es cuando la casa de Dios está congregada. Así que, hermanos, entonces Moisés fue fiel en la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir, lo que iba a suceder. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, Él es el dueño de la casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin y el gloriarnos en la esperanza. Gracias a Dios por esta comparación. Para los israelitas, Moisés es lo máximo. Ellos le dijeron a Jesús, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero nosotros no sabemos de dónde seas tú. Y ellos alegaron ser discípulos de Moisés, pero Moisés fue un siervo fiel en la casa, donde hay muchos siervos. Pero Jesús es el autor de la casa. Él es el fundamento. Él es el arquitecto y constructor. Y Él es la cabeza, porque la iglesia es una familia y esta familia tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Así que estas cosas fueron escritas a los hebreos precisamente para que ellos hicieran diferencia entre lo que fue la antigua dispensación, el antiguo pacto, en que Moisés fue el instrumento que Dios usó para dar la ley y para guiar al pueblo y enseñarles las leyes del reino. Pero Jesucristo vino precisamente como dueño de la casa para establecer una nueva casa, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El mismo Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio dijo, profeta os levantará Jehová como a mí, y el que no oyere a ese profeta será cortado de su pueblo. Ese profeta era Jesucristo, o es Jesucristo. Entonces, aquí están las comparaciones. Les recomiendo leer lo que sigue a partir del capítulo 7 y el capítulo 4 hasta el verso 13. Capítulo 3, verso 7
hasta el final, capítulo 4, hasta el verso 13, donde se dan los 4 reposos que ha establecido Dios a lo largo de toda la historia, para que podamos entender lo que es el sábado, lo que es el reposo. Aquí se habla de 4 reposos: el reposo de Dios, el reposo de la ley, el reposo de la tierra prometida y el reposo cristiano. Si usted lee con atención, se dará cuenta que el reposo es un estado al que se entra, el que se goza, se vive, se disfruta y se comparte. En el primer reposo, que es el que está en Génesis capítulo 1, el que reposó fue Dios. Vio Jehová que todo era en gran manera buena, y reposó Dios el 7º día. En todo el libro de Génesis, que son 2500 años de historia, no se registra ni que Adán, ni que Enoc, ni que Noé, ni que Abraham, ni que Isaac, ni que Jacob guardasen ningún día. O sea que el que reposó fue Dios, pero no es que Dios se sentó o se acostó, porque Dios no se fatiga ni se cansa, sino que Dios se satisfizo de que su obra era en gran manera buena, se alegró. Así como tú, cuando planeas algo en tu vida, un viaje, un trabajo, un negocio, y todo te sale bien, tienes una satisfacción, tienes una alegría de que todo salió exactamente como había sido planeado. Vio Dios que todo era en gran manera bueno y reposó Dios de su obra. Dios se satisfizo, Dios se alegró, Dios reposó de su creación, finalizó su creación. Y luego viene el reposo de la ley, que fue dado en los 10 mandamientos según el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y más tarde está el reposo de la tierra prometida. Y finalmente está el reposo cristiano, que se lo voy a mencionar aquí para que ustedes lean esto, y en la próxima semana miraremos esto. Dice, versículo 9 del capítulo 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Y queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo cristiano es semejante al de Dios. Así como Dios reposó porque su obra era en gran manera buena, el cristiano reposa en el hecho de que Jesucristo, el varón perfecto, el sacerdote perfecto, que no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que una vez en la consumación de los siglos se ofreció a sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados. En esa obra es que descansa el cristiano. Lo que él hizo satisfizo la ley de Dios y suplió la necesidad del pecador. Así que lea eso varias veces hasta que entienda la explicación que el escritor
de los hebreos le hace a su propio pueblo, mostrándoles qué es el reposo y que hay que procurar entrar en ese reposo, así que es un estado. Y que el que ha entrado en este reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios les bendiga y les guarde y procuren leer varias veces, meditar para darse cuenta, porque hoy tenemos muchos predicadores que están predicando más el sábado que a Jesucristo. Y el Evangelio es Jesucristo, el Evangelio no es un día. Los discípulos no eran hombres ni de sábado ni de domingo. Los discípulos, dicen, no cesaban de predicar en los lugares públicos, no cesaban de predicar cada día en los lugares públicos y por las casas. Hechos 5:42. O sea que ellos no eran hombres ni de sábado ni de domingo, sino hombres de todos los días, porque la vida cristiana hay que vivirla todos los días. Esta es una vida que se vive diariamente, es una carrera que se corre diariamente, es una batalla que se libra diariamente. Dios les bendiga, hermanos, y nos veremos en la próxima semana. Que el Señor les guarde y les guíe. Amén.